Bien, jóvenes, de nuevo, buenos días. Perdonen problemas de conexión acá en casa, disculpen que hoy todos estamos utilizando la red de la casa, los cuatro, así que perdón. Pero hoy sí vamos a volver a la clase. Ok, gracias a Dios no se me veía el material. Bueno, estamos ya listos, 5 minutos de desfase, pero vamos a recuperar. Antes de todo, quiero aclarar, para el día viernes va a ser la entrega de la etapa 1, ¿verdad? Entonces, recuerde, va a ser completita, así como le mencioné, incluyendo el tipo de muestreo y las técnicas de muestreo a aplicar. Eso es clave que ustedes lo justifiquen. Segundo, es que creo que lo mencioné en este grupo, pero no está de mal recordarlo. Cuando se dejen tareas, por favor no me las manden por correo si yo no lo he autorizado, ni mucho menos en Messenger. Entonces mejor me escriben, hablamos, me hacen una llamada por Messenger, entonces, y hablamos así rapidito y yo con gusto los atiendo, ¿verdad? Entonces, porque, no, entonces, pero no me lo envíen por favor por Messenger, no me lo envíen por eso. Así que, gracias José, y le anexan, le agregan a la etapa 1 el anexo A. Gracias por ese recordatorio. Y 5, pero ese ya es una adicional que yo le he agregado ahí, ya con esa, pero ya las otras sí son las que ustedes van a realizar, incluyendo la carátula. Eso. Y lo demás con respecto aún no, ya voy a grabar, porque solo es explicación de esto, ya la clase es que vamos a grabar. Gracias, Ceci, muy amable por recordar. Es cómo quedan las notas. Por ejemplo, en los otros grupos preguntaban, previo a cada parcial vamos a hacer laboratorio y tarea. Previo al parcial 1, lo que hemos hecho es laboratorio de la unidad 1 y tarea de la unidad 1, y hasta ahí lo voy a dejar. Ahora, van a haber al menos 6 evaluaciones, pueden ser un poquito más a veces, pero esas son las que ahorita tengo pensado hacer, 6 evaluaciones previas a cada parcial, y esperaba hacerlo por cada unidad, pero en este caso cada parcial. Y entonces puede ser que haga 2 laboratorios, o laboratorio y tarea, o 2 tareas, pero así vamos a hacer. Y entonces, para el examen. Entonces, la suma, la acumulación de esas notas de laboratorios y tareas valen el 15%. ¿Ok? Entonces, esa parte son de las otras evaluaciones. Así es que así quedaría eso. Bueno, ahí sí vamos con la clase. Básicamente ya hemos finalizado el tema de estimación. Ahora vamos a hacer como un pequeño repaso del tema de estimación. Entonces, como es un repaso, ahora ustedes me van a ayudar, por favor. El tema de estimación. ¿Y cuándo es que nosotros realmente vamos a aplicar el concepto de estimación? Bien, básicamente se aplica este concepto siempre que el parámetro no se conozca y deseo estimarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace poco salió ahí en unas publicaciones salió algo de si las elecciones fueran hoy, por quién ustedes votarían, y entonces estaban pensando en esas, y la fuente es aquí disruptiva, es la Gavidia, y entonces la fuente es la Universidad Francisco Gavidia, y dice, si fueran hoy, de acuerdo a esto, el 48% de la población votaría por Nuevas Ideas. Ese, digamos, porque realmente no se conoce qué porcentaje de la población va a votar por ninguno de los candidatos. Entonces, pero aquí lo que están haciendo es haciendo una estimación.
Y si ustedes lo buscan ahí en las publicaciones de la Gaviria, ahí dice, el 48% respondió que sus votos estarían por nuevas ideas. Y entonces, nada más, entonces solo como una información. Entonces ahí lo que están haciendo es una estimación. Pero como tomo un solo valor para asignarlo a la población, el tipo de estimación que están haciendo es puntual, ¿verdad? Ahora, hay estimación por intervalo también, no solo puntual, y en el por intervalo ya se considera un margen de error a la hora de hacer la estimación y obviamente siempre se debe de considerar el margen de error. Entonces, cuáles son las estimaciones que se hacen? ¿Sobre quiénes se hacen las estimaciones? Sobre los parámetros. Nosotros vamos a hacer estimación sobre la media poblacional, sobre la proporción poblacional y bueno, básicamente esos dos. Y también en algunos casos, pero muy poco, pero sí vamos a ver algunos, vamos a hacer estimación de la varianza poblacional. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser el estimador de la media poblacional? La respuesta es el estimador de la media poblacional sería la media muestral. En otras palabras, lo que debo de hacer, si me piden estimar la media poblacional, calcular la media muestral y en base a eso inferir. Si quiero estimar la proporción poblacional, entonces lo hago a través de la proporción muestral. El estimador de la proporción poblacional es la proporción muestral, lo que, por ejemplo, eso que le acabo de leer, ¿verdad? Que recientemente salió ahí de la Gaviria. Entonces, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero estimar la varianza poblacional, ¿quién sería el estimador de la varianza poblacional? Bueno, vamos a ver. El estimador de la media poblacional es la media muestral. Estimador de la proporción poblacional va a ser la proporción muestral o la P cosita, acuérdense. Y el estimador de la varianza poblacional, ¿quién sería? ¿Ada Maribel? ¿Ada Maribel? ¿La desviación qué? El estimador de la varianza poblacional va a ser la... Vamos a esperar que... no. Entonces va a ser la varianza muestral. La varianza muestral. Y el estimador de la desviación estándar poblacional va a ser la desviación estándar muestral. Si ustedes se fijan, cuando usamos la palabra estimador, entonces nosotros aquí, nosotros vamos a ver esos casos así. Cuando se refiere a aquí población y aquí cuando se refiere a muestra. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es el estimador de la media poblacional, entonces aquí el estimador de la media poblacional, entonces ustedes tienen que decir como respuesta aquí va a ser la media muestral. No hay dónde perderse. Muestral. Y así, yo les pido aquí el estimador de la proporción poblacional, ¿cuál van a escribir ustedes? La proporción muestral. Y así. Ahora, en estos casos de nosotros acá, y así, si escribo el estimador de la varianza poblacional va a ser la varianza muestral. El estimador de la desviación estándar poblacional va a ser la desviación estándar muestral. Así de fácil va a ser. Y sus respectivas notaciones.
Vamos a ver, vamos a ver, Adonis, ¿cuál es la notación de la media poblacional? Notación, ¿cuál es? Si lo puede escribir y si no, active su micrófono y me dice cuál es. Adonis. No lo puedo escribir. Entonces active el micrófono y lo dice. Tampoco lo puede decir. Ay, está difícil eso. No puedo lenguaje porque nos vemos. Active la cámara y y lo hace en señas también. Bueno, el símbolo de la media poblacional es mu, ¿verdad? El símbolo mu. El símbolo de la proporción poblacional es la P, pero P mayúscula. El símbolo de la varianza poblacional va a ser sigma al cuadrado. Y el símbolo de la desviación estándar poblacional es el sigma, ¿verdad? Ahora, el símbolo de la media muestral es X barra. El símbolo de la proporción muestral, ¿quién es? La P cosita. Está bien, Mirta. Este es la P circunflejo, la P cosita. Algunos le dicen la P techo, ¿verdad? No hay problema. Y el símbolo de la varianza muestral, ¿cuál es? El símbolo de la varianza muestral es se lo escriben con esa B, tiene que ser así, ¿ve? Tiene que ser así, ¿ve? B de X, este símbolo B de X representa la varianza poblacional. Muy bien, José, excelente. O también otro que es más conocido es el sigma, el símbolo sigma al cuadrado. La letra S, perdón, la varianza muestral, la varianza aquí es S. La varianza, la S exponente 2 es la varianza muestral y solo la letra S es la desviación estándar muestral. Entonces, la S exponente 2 es la varianza muestral y la letra S, solo la letra S es la desviación estándar muestral. Repito, la S exponente 2 es la varianza muestral y la letra S es la desviación estándar muestral. Y el B de X que habíamos escrito aquí al principio es varianza pero poblacional, ¿verdad? Varianza poblacional. Bueno, y en este caso, por ejemplo, nosotros les decía que se va a hacer una estimación puntual y por intervalo para cada uno de ellos. La estimación puntual es cuando obtenemos un solo valor, ¿verdad? El valor se obtiene ¿de quién? De una muestra. Y el valor que se obtiene en la muestra se asigna al valor poblacional y ese sería, o se infiere hacia la población, al valor poblacional, y en eso consiste la estimación puntual. Es decir, yo aquí calculo la media muestral y el número que me dé acá se lo asigno a la población y sería la estimación puntual. Lo mismo sería la proporción. Ese 48% que ahí aparece, así es. El 48% en la muestra, si yo se lo asigno a la población, se lo asigno a la población. Y eso es, por ejemplo, aquí dicen ellos, el 48% respondió que su voto estaría para tal partido. ¿Ok? Y entonces en eso consiste la estimación puntual. Del 2, la fecha del examen del 2, la otra semana va a ser, la otra semana es la fecha del examen, del 28 al 2 de octubre van a ser los exámenes. 28 de octubre. Gracias, Ana, por recordar eso.
Entonces, la estimación puntual, la de intervalo, necesita, además del valor del estimador, necesita el valor, un margen de error. Y entre los elementos para determinar el margen de error está el nivel de confianza, que significa la probabilidad de que el parámetro, la probabilidad de que el intervalo contenga el valor del parámetro. Entonces, las fórmulas que nosotros vamos a ver, la estimación, por ejemplo, por intervalo, acá solo necesito, además de la media muestral, necesito el margen de error, que dependiendo de la característica del ejercicio, así son las fórmulas a utilizar. Aquí estamos viendo el caso de que estamos hablando de la media poblacional, ¿ok? De la media poblacional, ¿verdad? Entonces, y cuando vamos a estimar la proporción poblacional, bueno, este de acá es cuando vamos a hacer estimación siempre para la media, estimación para la media, pero cuando esta es la condición que nosotros vamos a tomar de referencia. Cuando sigma sea desconocido, aplicamos la distribución T. Aplicamos la distribución T. Aquí usamos la distribución T, ¿verdad? Entonces, aquí con él vamos a trabajar. Entonces, muestra pequeña, sí, va a ser una condición, pero no va a ser una condición, solamente es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición necesaria y suficiente para aplicar la distribución T es que sigma sea desconocido. Pero si además que sigma es desconocido, la muestra es pequeña, entonces aún más trabajo con la distribución T de Sturi. Y lo último, para las proporciones, aquí tengo las fórmulas que corresponden al margen de error, ¿verdad? Necesito el nivel de confianza, la proporción de la muestra, tamaño de muestra y tamaño de la población cuando la población sea finita. ¿Ok? Entonces, y para determinar el tamaño de la muestra, entonces tenemos las respectivas fórmulas que vamos a utilizar nosotros para población finita e infinita. Les decía, el caso de sigma, para cuando se va a hacer una estimación para la media poblacional, sigma es un valor que se obtiene a partir de datos históricos, investigaciones o publicaciones similares al tema que se va a estudiar. Se puede obtener a través de prueba piloto, se puede obtener a través de rango entre 4. Rango entre 4. Y ahí tengo el valor de la desviación estándar. Entonces, Z en todos los casos se obtiene a través del nivel de confianza. El error en medias es un valor arbitrario que se define por el investigador lo define, ¿verdad? Y en el caso de proporciones, el valor de P se tiene, igual que la sigma, se obtiene en base a datos históricos, datos pasados. Excelente. Por ejemplo, si ustedes ahorita fueran a hacer una investigación sobre las elecciones, entonces podrían tomar este valor de referencia que aparece acá. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población desea votar? Entonces sumarían ustedes esos porcentajes y tendrían ahí los datos de esa investigación que hizo la Gavidia, podrían tomar ustedes de referencia para determinar el valor de P, datos históricos, datos pasados, investigaciones similares a las que ustedes desean realizar. Se hace una prueba piloto y ahí determinan el valor de P, y la otra utilizo el valor de P igual a 0.5. Y ese sería lo que vamos a ver. En el caso del error, en proporciones, ahí sí se puede establecer como un margen de error de un 10%, entonces ahí máximo, ¿verdad? Entonces, más de eso ya se considera un error demasiado grande. En la práctica, inclusive, el margen de error ni siquiera se llega al 10, ni siquiera al 5%. Y ese es un punto, ¿verdad? Entonces, como máximo 5. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar unos ejercicios, lo que hace el tiempo. Y voy a pedirle a Ana Silvia Sánchez que me lea el enunciado, por favor. Ana Silvia.
Ana Silvia Sánchez. Beatriz, no, verdad, Beatriz. Cecilia Beatriz. Cecilia Beatriz. Ok. Se desea estimar el salario mensual promedio de los docentes que trabajan en la UES. Para ello se toma una muestra aleatoria de tamaño N, igual a 625 docentes, siendo su media muestral 1400. Si se sabe que la desviación estándar poblacional es de $125. A. Determinar la estimación puntual del salario medio de los docentes de la UES. B. Calcular los límites de confianza del 95% para estimar el verdadero salario promedio de los docentes de la UES. C. Calcular los límites de confianza del 99% para estimar la media poblacional. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. No se preocupe, Silvia, Ana Silvia. Eso ocurre a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Así que, bueno, primero, en estos problemas de estimación, lo que ustedes tienen que saber, si el problema es de media o de proporciones. Y básicamente casi la información que nos genera, ya nos lo dice. Se desea estimar el salario promedio, ¿ok? Entonces, es de media, es obvio, ¿verdad? Entonces, ahí está la palabrita que nos da pauta en este ejercicio. Ahora, ¿qué información me dan? Me dan un tamaño de muestra, de acuerdo al ejemplo, 625 y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Me escuchan, jóvenes? Perdonen, perdón, se me falló el Inter. Ok, tuve que salir y entrar de nuevo y activar. Bueno, ahorita vamos de nuevo a continuar con la grabación. Perdonen, sí, no sé, se nos... ok, entonces, lo que les decía en el ejercicio, la clave acá era identificar cuando el problema es de media o de proporciones, y básicamente la misma información nos está dando ahí el... Entonces, la muestra es de 625. ¿Qué más? Tenemos que la media de esos 625 es 1400 y nos da una desviación estándar poblacional de 125.
Ahora, nos pide hacer una estimación puntual. ¿En qué consiste una estimación puntual? Que el valor que yo tenga de la muestra, ese mismo numerito, se lo voy a asignar a la población. Entonces, ahora, la estimación puntual para la media poblacional, ¿cuál sería nada más? El valor que yo he obtenido de la muestra, el valor que yo he obtenido de la muestra, ¿quién es? 1400, ese mismo numerito yo se lo asigno a la población. Ahora, el símbolo que yo voy a utilizar para la media poblacional, para escribir la media poblacional acá, entonces el símbolo va a ser mu. Igual, y lo único que voy a hacer es transcribir el valor de la muestra, el mismo valor acá. ¿Y cómo, en qué va a diferir esto? Entonces, lo primero acá dice que el salario promedio de esa muestra son 620, de esa muestra es de $1,400. Pero cuando yo lo asigno acá, estoy diciendo que el salario promedio de todos los docentes de la UES, incluyendo horas clase, medio tiempo, todos esos, de Santa Ana, San Miguel, San Vicente, etcétera, el salario promedio de todos los docentes es de 1,400. Es una gran diferencia entre esto y esto a la hora de interpretarlo. ¿Preguntitas sobre esto? ¿Preguntitas sobre esto? Solo tomo el valor de la media poblacional, el de la media muestral, y se lo asigno a la media poblacional, y esa es la estimación puntual. Y en el otro, los límites de confianza del 95% para estimar el salario, el verdadero salario promedio de los docentes de la UES. Entonces, y me da un nivel de confianza del 95%. Entonces, con este nivel de confianza yo puedo trabajar perfectamente. Ahora, la fórmula a utilizar. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Primero, utilizamos esta fórmula porque sigma es conocido, ¿verdad? Sigma es conocido. Recuerden ustedes la formulita que estamos viendo de esto. Lo voy a buscar rapidito, no la tengo en la mano. Es sigma conocido. Aquí está. Sigma es conocido, aquí tengo las fórmulas, como la población es infinita, entonces ahí aplico esa fórmula, ¿verdad? Entonces, sigma es conocido, por eso aplico esa fórmula de acá. Ahora simplemente voy a sustituir, pero antes de sustituir necesito saber el valor de Z. El valor de Z lo obtengo a partir del nivel de confianza que me dan del 95%. Entonces, 1 menos alfa es la anotación del nivel de confianza, igual a 95%, y de ahí deduzco de dónde lo termino, del área central, y busco 0.95 y el valor que le corresponde, ese sería el valor de Z. Entonces 1400 es esto, y luego más o menos todo lo que obtenga, aquí lo voy a enmarcar, todo lo que obtenga aquí a la derecha de X barra se le llama error. Ese es nuestro error de estimación. Entonces Z 196, sigma es 125 y N 625. Y el valor que me da acá es 9.8. Este 9.8 es error. Pregunta para David Edgardo. ¿En qué unidades me va a quedar el valor del error? David. David. Pueden responderlo, por favor, ahí apoyemos a David. Apoyemos a David, todos apoyando a David. Excelente, José. Monetaria, dólares, Diana, muy bien, dólares, qué bonito, dólares, ¿cómo se escuchó eso? Dólares y más dólares. Entonces, por las unidades de medida son dólares, entonces aquí son dólares también. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Que cuando yo estoy haciendo una estimación del salario promedio de los docentes de la UES, estoy estimando que el salario de docentes es de 1,400, bien poquito, ¿verdad? Entonces, $1,400. Ahora, ¿en cuánto me pude haber equivocado al hacer la estimación? De acuerdo a este ejemplo, es probable que me esté equivocando en $9.80. Es decir, que el verdadero salario esté a $9.80 más de la media,
o $9.80 menos de la media. Entonces, y eso obviamente nos va a generar un margen de error o un bien poquito. Sí. Entonces nos dice que al darle el error y sumarle, nos genera un intervalo de acá. Y nos dice que el salario promedio de los docentes de la UES está entre 1.390 y $1.409.80. Siempre exactamente a la mitad se va a escribir quién. Se escribe exactamente a la mitad el valor del parámetro a estimar. Entonces nosotros ahí con eso vamos a hacer. Entonces aquí estamos estimando la media. Entonces aquí se escribe, estamos estimando el salario promedio, escribimos como símbolo y la interpretación general dice con un 95% de confianza se puede afirmar que el salario promedio de los docentes de la UES está entre $1.390.20 y $1.409.80. ¿Preguntas sobre el cálculo de esto, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Bien. Ahora, una pregunta. Vamos a ver, ¿quién sigue después de David? Diana Abigail. Una preguntita. Si aquí tengo los intervalos, los límites de confianza, ¿quiénes son los límites? 1390.2, 1409.8. Si ya tengo los límites, ¿cómo determino el valor? A partir de los límites, ¿cómo llego al valor de X barra? Sumando, dividiéndolo por perfecto, excelente, Diana. Muy bien, se suman los límites y se divide por 2. Ahora, después de Diana, sigue Eduardo. ¿Edwin está ahí? ¿Edwin está ahí? Excelente, Edwin. Ahora, si yo tengo el límite de confianza, ¿cómo llego a determinar el valor del error? Voy a repetir, Edwin. Si conozco los límites de confianza, ¿cómo a partir de los límites determino el valor del error? Restando los límites y luego, restando los límites y luego. Y se divide por 2 entre los ahí contestaron. Entonces, muy bien. Se restan los límites, se divide por 2 y ahí tienen ya el valor de el error. Muy bien. Ahora, ¿cómo determino la amplitud? La amplitud de un intervalo solo hago la resta de los límites. Entonces, límite superior menos inferior, si solo resto los límites, obtengo la amplitud. Ahora, pregunta para Edwin Josué, perdón. Edwin José, ¿qué tal estás, Edwin? Bien. Si me hubiera dicho bien, gracias a Dios, no le pregunto. Bueno, pero no me respondía. Así que, ni modo. La pregunta es, ¿cómo a partir del error determino la amplitud?
sumándoselo o restándose a los límites. Dice bien. La pregunta es, ¿cómo a partir del error, del margen de error de 9.8, determino el valor de la amplitud? Ya Sergio ya escribió ahí, mire. Entonces, el error lo multiplico por 2 y ese me da de una sola vez la amplitud, ¿verdad? Si tengo los límites, los resto y esa sería la respuesta, pero si no tengo los límites y lo que tengo es el error, entonces el error por 2 ya me da lo que es la amplitud. Perfecto, excelente, gracias a todos. Vamos ahora con este ejercicio. Dice, en el estadio Cuscatlán está considerándose la expansión. ¿Qué horas? 10:30. Está considerando la expansión de capacidad de asientos. Necesita saber tanto el número promedio, ya que ya no está dando la pauta, número promedio de personas y la variabilidad, o sea, variabilidad de esta capacidad de personas. ¿Qué tanto oscilan? ¿Cuánto varía la asistencia entre un evento y otro? Los datos siguientes corresponden al número de personas en miles que acudieron a 9 eventos deportivos escogidos al azar. Entonces solo son 9. Ahora, tengo acá, el primero que se escogió son 30,000 personas, 31,500, 24,000, 22,000, 33,000 y así sucesivamente. Y el último 22, ¿verdad? Que solo fueron las novias de los jugadores que llegaron, cabal. Entonces, 22 dice ahí. Ahora, el ejercicio solo nos proporciona esa información. Ahora, me pide la estimación puntual media y la varianza. Entonces, la estimación puntual de la media. Entonces, yo necesito estimar la media poblacional y necesito estimar la varianza poblacional. Entonces, la media poblacional yo la voy a estimar a partir de ¿quién? ¿Quién? Hasta a partir de la media muestral. Entonces, lo único que hago es tomar el valor de la media muestral y ¿cómo lo calculé? Bueno, saqué la media de este conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, y me da 27.5. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio a todos los eventos deportivos llegan 27,500 personas. Entonces, como me piden una estimación puntual, entonces el valor de la muestra es el que asigno acá. Y en el otro, cuando es una varianza, entonces aquí ya cambia. Entonces, aquí, yo lo hago usando el modo estadístico de la calculadora y en el modo estadístico me da de un solo la desviación estándar muestral. Pero lo que quiero es estimar la varianza poblacional, entonces la desviación estándar muestral la elevo al cuadrado. Recuerde que las unidades de varianza son unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado. ¿Ok? Ese es el valor. Y el último. Ahora dice, hacer una estimación puntual siempre tiene que ver con el ejemplo acá, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a trabajar con la distribución T. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar con la distribución T? Porque la desviación estándar poblacional no se conoce, porque los únicos datos que conozco son estos son los únicos, y de ello puedo deducir la media muestral y la desviación estándar muestral, es lo que conozco. Este valor de aquí no es la varianza poblacional, este es el valor que hemos estimado, pero este no es el verdadero valor de la varianza. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, entonces me pide una estimación por intervalo. Entonces, no me especifica el nivel de confianza, tomo el 95% y para efectos de usar la distribución T, yo necesito alfa. ¿Por qué voy a usar la distribución T? Porque no conozco la desviación estándar poblacional. Entonces, y siempre para efectos de usarlo en tabla, el valor de alfa lo divido por 2. Y otro elemento que yo necesito para determinar, para usar el valor de T, es los grados de libertad, que es n-1, que es 8. Y acá, ya con estos dos valores, ¿qué valores? Alfa medios y los grados de libertad 8, yo puedo encontrar el valor de T. Y aquí aparece la formulita, aquí aparece el alfa
Gracias, Raúl. Gracias. Y los grados de libertad. Entonces, aquí ya tengo el valor de T que voy a utilizar en la fórmula para determinar el valor de T. En la fórmula para la estimación por intervalo. Asumiendo que es una población infinita, ¿ok? Entonces, se sustituyen los datos en lugar de X barra 27.5, en lugar de T 2.306, en lugar de la letra S, la desviación estándar de la muestra 3.66 y en lugar de N 9 y me da un error de 2.8. Y este 2.8 serían miles también, ¿verdad? Puede ser que lleguen 2.8 o 2.800 personas más o 2.800 personas menos con respecto a la media, ¿verdad? Este sería el margen de error y se genera el intervalo y siempre acuérdense que acá se escribe el parámetro que se va a estimar, siempre se escribe el parámetro que se va a estimar. Y nos dice que existe una probabilidad del 95% de que la asistencia promedio a los eventos deportivos está entre 24.690 y 30.310 aficionados. ¿Ok? Bueno, chicos, el día de mañana va a haber asesoría, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar esta semana y la otra semana con asesorías, así que qué bueno saber que están bien, cuídense mucho y qué bueno que